Cuando se habla de la electrónica de los 90s, lo primero que viene a la mente es el sonido estridente y colorido del Eurodance o algunos crossover con el hip hop como Sir Mix-a-Lot. Toda música pensada para divertirse y pasar el rato. Sin embargo, mientras eso pasaba, en Bristol se estaba gestando un movimiento que se encargaría de redefinir la electrónica, como fue el caso de Massive Attack. Este grupo sorprendió al mundo con un sonido atípico para el mercado mainstream, el cual tomaba elementos de la electrónica y el hip hop para crear una experiencia inmersiva. La pregunta que surge es, ¿cómo hicieron? ¿Por qué en medio del boom de la electrónica fiestera triunfaron haciendo exactamente lo opuesto? De eso se va a tratar el video del día de hoy, donde haremos un repaso por su discografía para intentar entender este fenómeno. Entonces, sin darle más vueltas a esta intro, pasemos al video en cuestión, no sin antes hablar del contexto y todas esas cuestiones que suelo tratar en este canal. La historia de Massive Attack es un tanto difusa. Formalmente iniciaron en Bristol bajo este nombre en 1988. Sin embargo, ellos venían trabajando en un sound system llamado The Wild Bunch. Para quienes no sepan, los sound systems son colectivos de DJ y otras disciplinas vinculadas al sonido que van haciendo fiestas por el mundo. Lo que nos importa a nosotros es que de Wild Bunch se desprende el colectivo de artistas que protagoniza este video, Massive Attack, conformado por los DJs Daddy G y Mushrooms, sumados a los raperos Tricky y 3D. El tema de los nombres propios en torno a Massive Attack no tiene mucho sentido. Hay miembros no oficiales que aparecen en todos los discos, como es el caso de Horace Andy, mientras que Tricky solamente está en los primeros 2 álbumes. La mayoría de su carrera fue solista. La cosa es que con este cuarteto empiezan a editar singles sueltos pero sin mucho compromiso. Nunca fueron muy amigos del trabajo duro. En palabras de ellos, eran 4 vagos. Esto cambia cuando 3D empieza a colaborar con la cantante Nene Cherry en el hitazo inglés Man Child, donde podemos encontrar ese sonido etéreo y atípico que posteriormente sería parte del repertorio de Massive Attack. Tras esta colaboración, Nene prácticamente los obliga a meterse en un estudio para grabar su primer LP. Fue así como después de 9 meses terminaron Blue Lines de 1991. Datazo, tardaron tanto porque se tomaron una pausa para ver el Mundial de Italia 90. Este es uno de los discos más importantes de la historia reciente, dado que es considerado el primer álbum de trip hop, un género que se caracteriza por mezclar la electrónica con el hip hop para llevarlo a un terreno mucho más atmosférico y misterioso, como podemos apreciar en Safe from Harm, donde encontramos una línea de bajo bien presente en la mezcla, sobre la cual intercalan la voz de Shara Nelson con versos rapeados por 3D. Es llamativo su capacidad de absorber distintos géneros musicales. Por ejemplo, la línea abajo es de la canción Stratus de Billy Coban, pero sin haber escuchado la canción original no hay manera de saberlo. Está todo muy bien integrado, incluso en canciones más caóticas como One Love, donde los samples tienen un tratamiento mucho más rústico. Mi parte favorita del álbum son las canciones relajadas y oscuras como Five Man Army o Blue Lines. Es como la versión inglesa y turbia de Tribe Called Quest. También destaco Daydreaming, donde mezclan sonidos bien agresivos con segmentos melódicos. Sin embargo, la canción más importante del álbum es Unfinished Sympathy, para muchos la canción que inicia el trip hop. En este vamos a encontrar esos breaks de batería abrasivos de la electrónica inglesa, sumado a unos sintetizadores etéreos e inquietantes hasta cierto punto. Según han contado ellos, querían hacer electrónica que estimule el cerebro. Medio vende humo la verdad, pero efectivamente es un temazo. El sonido melancólico del instrumental se combina a la perfección con la interpretación vocal de Shara. Algo que me enteré haciendo el video es que las cuerdas las grabaron ellos. Toda mi vida creí que esto era algún sample, lo cual habla de su nivel de obsesión a la hora de componer. Si escuchan su discografía van a notar que cada álbum tiene algo especial que lo separa del resto. Retomando el álbum, tenemos el cierre con Hymn of the Big Wheel, una canción que escribieron junto a Nene Cherry. Me gusta el toque místico y trascendental que aporta. El problema con Blue Lines es que prácticamente es un mixtape. Muchos de los tracks los tenían desde The Wild Bunch, por eso no hay un hilo conductor a lo largo del proyecto.
Con eso dicho, sigue siendo un discazo. Escuchar esto en 1991 debe haber sido una locura. No solo cambió la forma de pensar la electrónica para mucha gente, sino que también iniciaron un género musical. O sea, es debatible si este es el primer disco de trip hop literal, pero sí fue uno de los más importantes. Con esta obra maestra bajo su catálogo, en 1994 pueden editar su segundo LP, Protection. Acá vamos a encontrar un disco mucho más sólido en cuanto a la producción musical y el flujo del tracklist. Se nota que fue pensado como una unidad y no tanto como un conjunto de tracks. Sin embargo, no tiene carácter disruptivo de Blue Lines. Es más, lo siento como una continuación directa o el lado B de Blue Lines. Hasta las portadas son parecidas. Ahora bien, lo estoy comparando con uno de los discos más importantes de la electrónica noventera. Este sigue siendo un gran disco. El sonido entre electrónico y soul del track que abre el álbum es buenísimo. De paso tenemos a Tracy Thorn de Everything But The Girl. Siguiendo en esta línea está Better Thing, aunque meten algunos elementos dub. También me gusta mucho Karma Coma, un track hip hop con bajos pesados y ese flow hiper relajado, o Eurochild, otro de los temazos donde rapea Tricky. El único punto en contra diría que son los momentos instrumentales. Estos atentan bastante contra el flujo del disco, o sea, en sí no son canciones malas, pero las siento un tanto ajenas. Son segmentos que tienen más sentido como bonus track. Lo que sí, me gusta que cierren con un cover en vivo de Light My Fire. Estéticamente queda colgado, pero conceptualmente dice mucho de cómo ellos conciben la música. No son de esas personas que buscan pertenecer a un circuito específico ni se preocupan por las etiquetas. Además, al poner una versión en vivo del cover, están resaltando el carácter colectivo de la música. Después de Protection empiezan los problemas, dado que para el tercer álbum deciden incorporar más elementos del post-punk, lo cual empieza a generar tensión dentro del trío, haciendo que Mushroom deje Massive Attack luego de haber finalizado el disco. Por suerte, a pesar de las internas, en 1998 son capaces de editar otra obra maestra de la electrónica, Mezzanine. El álbum abre con Angel, un track que nos da un panorama general de lo que vamos a encontrar a lo largo del disco. Esa mezcla entre la electrónica oscura y la construcción atmosférica y rockera del post-rock. Es decir, tenemos ese bajo bien presente de la intro, al cual se le van sumando sonidos de a poco para introducir la voz de Horace, quien le da el toque reggae. La letra es un poco críptica, pero podría estar hablando de una mujer, aunque por cómo la describe se asemeja a una figura divina que parece haber atrapado a nuestro narrador. Eso se refuerza cuando entran las guitarras distorsionadas para romper con el tono hipnótico del resto del track. Sacando toda interpretación poética, el segmento de las guitarras distorsionadas es una de las cosas más geniales que escuché en mi vida. Es como mezclar Godspeed You Black Emperor con Radiohead. Luego de este momento lisérgico tenemos Rising Sun, donde continúan con la onda misteriosa pero con versos rapeados. Me gusta que tenga ese sonido medio dub, más que nada por la cantidad de delay que hay en los samples del instrumental. Estos elementos hacen que el disco sea una experiencia inmersiva. El nivel de detalle que hay en la construcción de los instrumentales es una locura. No son composiciones mega complejas, pero juegan mucho con las distintas texturas para construir escenarios oníricos. En los discos anteriores venían experimentando con varios géneros musicales, pero esta búsqueda estaba dispersa a lo largo de los distintos tracks. Acá supieron hacer algo más cohesivo. Por ejemplo, la transición que hay entre Rising Sun y Teardrop es excelente. Este single debe ser una de las canciones más icónicas del disco, primero por su atractivo pop innegable, de hecho la voz detrás del track es Elizabeth Fraser de Kotok Twins. Segundo, es la intro de House, aunque la versión de House no tiene el track de la voz. Dato curioso, teóricamente Mushroom quería que esta canción la cante Madonna, pero el resto de los miembros de la banda no quisieron. Una lástima. Luego de este momentazo casi pop viene Inertia Creeps, la canción erótica del disco, aunque al igual que el resto de los tracks sigue teniendo ese sonido etéreo y hasta pesadillesco por momentos.
La percusión está mezclada de forma tal que parece estar rodeando al oyente. Es como si el narrador estuviese siendo cazado por algún felino en la selva o algo así. Al menos me da esa impresión, capaz ya me volví loco. Por las dudas aclaro, no todo es sexo y oscuridad, hay segmentos tranquilos como Exchange, la cual suena como uno de esos mapas abajo del agua del Mario o algún juego similar. Después de esta pausa está Dissolve Girl, donde nuevamente hacen algo oscuro que de a poco va cobrando un tinte rockero, al igual que pasa en Angel. Aunque en este tenemos la voz de Sarah J. Hawley, una vocalista que encontraron los de Massive Attack por ahí y la llamaron. En lo que queda del disco vamos a encontrar Blackmail, la cual tiene un sonido más cercano al boom bap, parecido a lo que hacían en los primeros álbumes. Datazo, en este usaron un sample de una banda alemana y los terminaron demandando. Bastante policía de los alemanes, ¿quién pudiera aparecer en uno de los álbumes más importantes de la historia reciente? Tal vez el final del álbum no sea tan interesante como el comienzo, dado que repiten algunas ideas. Por ejemplo, Mezzanine es bastante parecida a Rising Sun, solo que acá hacen algo más lisérgico y ecléctico. Algo parecido pasa con Group 4, de las canciones cercanas al pop es la menos icónica. Sin embargo, agregan guitarras psicodélicas que recuerdan un poco al rock de los 60s. Sumado a esto, los 8 minutos que dura el track están completamente justificados. Cuando llegan esas guitarras distorsionadas hacen que todo el disco cobre sentido. Con eso dicho, el último track es medio raro. Es Exchange, el que sonaba como un mapa del Mario, pero con la voz de Horace. Contra todo pronóstico, Mezzanine se convirtió en un éxito comercial. Es uno de esos trabajos que supo conquistar grandes audiencias y a la prensa especializada, pero además su legado es innegable. Me atrevería a decir que simbólicamente inicia la década de los 2000. Muchos de los sonidos presentes dentro del álbum van a cobrar mayor relevancia durante la primera década de este siglo. Es más, si quieren entender los 2000, escuchen este disco y vean Matrix, no necesitan más que eso. Casualmente Dissolve Girl está en el soundtrack de la película. Por desgracia para los amantes del trip hop, a pesar de su legado histórico, luego de Mezzanine, Massive Attack pierde casi todos sus miembros originales, dado que Daddy G también decide tomarse una pausa. De todas formas, 3D, junto a Neil Devine, quien había trabajado en Mezzanine, empiezan a grabar lo que sería el cuarto disco de estudio de Massive Attack, The 100th Window de 2003. Este disco debe enfrentarse a un mundo donde el sonido Massive Attack había dejado de ser novedoso. Tanto Radiohead como Björk y Gorillaz venían trabajando con propuestas similares. Por eso deciden correrse un poco de álbumes anteriores para incursionar en un sonido más cercano al ambient con un fuerte componente pop. Por ejemplo, en Everywhere o Future Proof tenemos tracks donde gradualmente van sumando capas de sintetizadores y guitarras distorsionadas muy sutiles. También está What Your Soul Sings, un track que cuenta con la mismísima Sinéad O'Connor, quien participó de las mejores canciones del disco. Más allá de la interpretación vocal, es genial la construcción que hacen con el track. Tiene esa cosa entre misterioso y trascendental que saben hacer muy bien los muchachos de Massive Attack. Más adelante en A Prayer for England encontramos un bajo agresivo constante que se repite cual mantra, el cual se complementa muy bien con la voz de Sinéad O'Connor. Otra figura que podemos encontrar en el álbum es Damon Albarn de Blur y Gorillaz en la canción Small Time Shot Away. Debo admitir que de toda su discografía es el que menos me agrada. No deja de ser un buen disco, pero a medida que avanza el tracklist, el álbum se torna un tanto redundante. Es más, el cierre es un track oculto de 10 minutos que no va a ningún lado. Con eso aclarado, no les diría que salten este disco, no es una obra maestra como la anterior, pero la experiencia de sentarse a escucharlo es gratificante. De acá en adelante, Massive Attack vuelve a desaparecer. Salvo por algunos soundtracks y trabajos sueltos, no volvieron a editar ningún álbum de estudio formal. Hasta 2005, cuando Daddy G se junta con 3D para gradualmente construir su último álbum de estudio hasta la fecha, Heligoland de 2010.
Este es su trabajo más cercano al pop, o sea, sigue siendo trip hop, pero hay un abordaje mucho más melódico. Se podría decir que es casi art pop, estrictamente el género sería ambient pop. A mí me gusta llamar a esto música cool de galería de arte o publicidad de autos. Más allá de las etiquetas, es increíble cómo pueden hacer algo completamente distinto, pero al mismo tiempo se nota que mantienen cierta continuidad estética con el resto de su discografía, ya sea en la percusión lenta y pesada de Pray for Rain o los segmentos más glitch de Babel acompañados por la voz de Martina Toppelberg. Y obviamente tenemos las canciones con Horace Andy, sin él no sería un disco de Massive Attack. Otro colaborador recurrente es Damon Albarn en Saturday Comes Love, una de mis canciones favoritas de toda su discografía. En líneas generales es un gran disco, pero hay canciones que no me terminan de cerrar tanto como Splitting the Atom o Atlas Air. El tipo de sonidos que usan rompen un poco con la propuesta general y se sienten un tanto raros dentro del tracklist. Aún así me parecen detalles mínimos que dependen mucho del gusto personal. En sí es otro proyecto que no deberían perderse. No está a la altura de Blue Lines o Mezzanine, pero está bueno ver cómo fue mutando Massive Attack a lo largo de los años. Y con este disco terminaría la discografía formal de Massive Attack. Más allá de algún que otro EP suelto, no volvieron a hacer nada. La verdad, no creo que vayan a sacar otro disco, pero no me quejo. No muchos artistas pueden alardear una discografía casi impecable. Y para ir cerrando, Massive Attack es la prueba de que el público no es una masa sin criterio que solo consume lo que está de moda. En otras palabras, quien en los 90 disfrutaba del Eurodance y la electrónica de Ibiza, probablemente también buscaba música más compleja, así como también existió un público ajeno a toda la electrónica dispuesto a escuchar propuestas con otro tipo de sensibilidad. Más allá de todo mérito artístico, lo que diferencia a Massive Attack de otros artistas es que se animaron a crear su propio camino. Quienes dicen que la gente busca determinados sonidos o que el público solo consume música simplona, en realidad habla desde su prejuicio. Cuando aparecen proyectos comprometidos con el arte, tarde o temprano les llega su merecido reconocimiento. Y con eso me gustaría cerrar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal exista, o quienes usan ahí el botón ese de super gracias. Toda donación ayuda un montón, así como también que se suscriban, que me comenten, que dejen el like. También se agradece que me sigan en Twitter, Instagram, TikTok o lo que encuentren por ahí. No sé qué red estaré usando cuando vean este video, pero ustedes síganme que seguramente haga algo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.